Estamos y de poco las otras personas van entrando, creo. Pero bienvenidos oficialmente a la obra del Salvador, la lección número 6. Tenemos esta lección, tenemos el 7 el martes y el 8 es la última lección, el día jueves. Entonces ya estamos terminando con este curso. Qué rápido. Pero hoy tenemos una muy buena lección para estudiar y es de Lucas 23, de los versículos 13 a 34. Y la próxima semana, el martes, vamos a continuar con Lucas 23 a 35. Entonces vamos a estudiar con la mitad de la historia hoy. Entonces, bienvenidos y gracias por estar aquí conmigo en vivo y también en línea en YouTube. Gracias por ver esta grabación. Y como siempre vamos a empezar con nuestra oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te pido que perdones mis muchos pecados que te clavaron a la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y que tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvo eternamente. Amén. Amén. Ok. Muy bien, muy bien. Amén, pastor. Muy bien, amén, amén. Oswaldo está entrando. Muy bien. Y poco vamos con todos. Muy bien. Entonces, antes de empezar con la lección de Lucas 23, tuve una pregunta en nuestro chat en WhatsApp. ¿Algunos de ustedes podrían ayudarme a describir el juicio de Jesús delante de los judíos antes de empezar con nuestra lección? El juicio de Jesús, especialmente antes de los judíos. Es bien interesante el juicio antes de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere ayudarnos con eso? ¿Eduardo? Sí, bueno, se sabe que ya que Judea estaba bajo dominio del Imperio Romano, los juicios se llevaban a cabo evidentemente por las autoridades romanas, ¿no? Entonces, el juicio por el cual fue sometido Jesús, para la ley romana era totalmente ilegal, es por eso que su aprehensión fue en la noche, ¿no? Cuando, digamos, había cambios de guardia, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese, digamos, dentro del contexto es quizá lo primero que se debe considerar, ¿no? Es por eso que Jesús mismo los confronta y le dice, pues, que lo habían visto en los lugares públicos de día durante todo ese tiempo y no le habían dicho nada. Y ahora que es su momento cuando están, pues, las tinieblas, ¿no? Es decir, que ellos estaban trabajando, digamos, por venganza, por revanchismo. Obviamente todo esto es plan de Dios, ¿no? Es parte del propósito, pero muchas veces estas cosas, obviamente es producto del pecado, ¿no? Dios utiliza estos acontecimientos para cumplir su propósito, y en este caso fue así, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto primordial para recalcar, ¿no? Que los judíos no podían sentenciarlo a muerte como ellos querían, no podían ir más, no podían matarlo porque era ilegal. Bajo sus condiciones, sus leyes, podían juzgarlo, más no matarlo. Y es por ello que ellos presionaron y presionaron hasta ir hasta el fondo, ¿no? Entonces, bueno, ese es, creo, mi aporte. Sí, muy bien dicho. Muchas gracias, muchas gracias. Modesto, ¿quieres apoyarnos? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches.
dice aquí que describamos el juicio de Jesús delante de los judíos, ¿no? Pues realmente, pues al Señor Jesucristo no le iban a hacer un juicio, sino que ya estaba todo planeado, ¿sí? Para, es más, ya hasta habían comprado, testigos falsos, ¿sí? Entonces, entonces realmente nada más para llevar a cabo, digamos, el proceso, ¿sí? Lo presentaron ante el Sanedrín y ante el Caifás, que era en aquel tiempo era el sacerdote de aquel año, ¿sí? Y lo empezaron a interrogar, ¿sí? Para que, quién era él, ¿sí? Para saber, para que el Señor mismo cayera en su juego de ellos. Pero el Señor Jesús nunca cayó en su juego de ellos, ¿sí? Porque eso ya lo tenía muy planeado, ya no iba a ser un juicio, porque recordemos que Nicodemo intercedió por él, ¿sí? ¿Que acaso no se hace un juicio primero antes de juzgar a un hombre? ¿Sí? Y precisamente porque les recalcó esa parte, dice, bueno, está bien, entonces, pero iba a ser que un juego ya planeado, un juicio planeado, ¿no? Entonces ya cuando lo llevaron ante, entonces ya le empezaron a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad haces las cosas? ¿Sí? Ya hasta cuando Caifás le preguntó directamente que si era el Hijo de Dios, ¿sí? Y entonces ya fue cuando Jesús lo declaró, ¿sí? Y fue cuando él rasgó sus vestidos y dice, ya no podemos hacer más preguntas, dice, ¿por qué qué? Lo llamó blasfemo, ¿no? Porque pues, no, el plan era para matarlo, ¿no? Sí, no era un juicio legal, sino que era un juicio ilegal. ¿No? Ya todo ilegal. planeado, ya todo preparado, entonces ya junto con los testigos falsos y todo eso, ¿no? Pero realmente, como dice el Señor Jesús, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto, ¿sí? Exacto. Cuando le hacen las preguntas, el Señor Jesús responde, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Sí? O sea que sus obras hablaban más que las palabras. ¿Sí? Muy bien, exacto. Pero aún así, con todo eso, ellos como planeaban matarlo, dicen, no, pues entonces vamos a llevarlo ante los romanos, porque sabían que ellos mismos sabían que los romanos pues no se entiendan el corazón. ¿No? Ellos actuaban también bajo bajo conveniencia, ¿no? Porque entre el Sanedrín y lo que es el Concilio Romano tenían un acuerdo, ¿no? Ya, exacto. Y vamos a hablar de eso hoy también, en el principio de la clase. Muy bien dicho. Gracias, gracias. Daniel. Llegaba un momento que a Jesús le decía, demuéstrame si eres el hijo, si eres realmente el verdadero Dios. Entonces ese era un desafío que tenían, porque no creían en él. Sí, es como el diablo en el desierto con Jesús también, tentando a Jesús. Exacto, gracias, Fabián. Daniel. Sí, pastor. Sí, cuando Jesús fue presentado ante el concilio después de que lo habían arrestado, ¿verdad? Y que lo habían azotado, lo presentan ante el concilio, donde están los escribas, los maestros de la ley, y empiezan, o sea, un juicio, el significado de un juicio es para saber la veracidad o falsedad de algo. En este caso, el concilio, ¿verdad? De estos maestros, cuando ellos le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Ellos no buscaban conocer la verdad. O sea, un juicio es para conocer la verdad o falsedad de algo. En este caso, cuando ellos le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Aparentemente ellos estaban buscando la verdad, pero no. Ellos estaban buscando que él confesara algo para poder acusarle
de una blasfemia. O sea, ese era el objetivo de ellos. Buscaban que él confesara eso para poder tener algo con que acusarle, porque no era para poder decir que él era inocente o para poder reverenciarlo, adorarlo como hijo de Dios, que eso tendría que haber sido el objetivo. Mas, sin embargo, ellos no era ese el objetivo de ellos. Ellos lo que buscaban era que él confesara algo para poder acusarle y de esa manera poder llevarlo a lo que era pues el otro paso, que era llevarlo a condenación, para que lo condenen para matarlo. Exacto. No, exactamente. Muchas gracias, Daniel. Entonces ya tuvimos dos partes de esta noche. Primero con los judíos y después el juicio romano. Y estoy de acuerdo, el juicio fue totalmente ilegal. Durante la noche en secreto, ningún país va a pasar a buscar a alguien a las 2 o 3 de la mañana en un jardín. Cada miembro del Sanedrín en esta época tenían que escribir su respuesta. Entonces, no escribieron nada, fue todo verbal. Entonces, todo fue mal con este juicio. Pero, como han dicho, Jesús permitió todo eso. No solamente para ellos, pero para nosotros también. Entonces, tampoco, ustedes han dicho que tampoco Jesús quería discutir mucho las preguntas. Contestó a ellos, sí. Y Jesús está cumpliendo todas las profecías. Entonces, vamos a estudiar eso hoy. Pero antes, tengo una explicación breve de Poncio Pilato para explicar un poco el contexto en este tiempo. Entonces, un poco de historia. Primero, Pilato era una figura de importancia en esta historia. Gobernaba como el gobernador romano de Judea entre 26 y 36 después de Cristo. Y sabemos que Pilato era el gobernador para la crucifixión de Jesús. Entonces la crucifixión era entre esos años, de 26 a 36. No sabemos exactamente cuándo, como 33 o 30, pero decimos fue entre 26 y 36. Aunque tenía el poder del imperio romano con él, era vulnerable a la presión política. A los judíos les amargaba el gobierno romano y se rebelaron en varias ocasiones, incluso durante el gobierno de Pilato. Y como dice Jesús en Lucas 13, 1 a 3, Jesús dice, ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos? Solo porque parecieron así. Pues yo les digo que no. Y ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y es bien interesante una nota para nosotros cuando pecamos también. Y vamos a hablar de eso también. Y en ese momento estaban ahí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios Pastor, que ellos ofrecían. Sí. le pregunto, Sí. yo me adelanté un poquito, pero quiero saber antes de que lleguemos a eso. Está en su mente. ¿En dónde ocurrió esta historia del juicio, de la crucifixión? ¿En qué parte? O sea, ¿qué parte geográfica sería, no? Sí, vamos a hablar de eso más adelante, pero en Jerusalén. En Entonces, Jerusalén. sí, ¿por qué Pilato estaba ahí? Porque había este evento y a veces necesitaban un juicio allá, porque muchas personas habían ahí en Jerusalén. Entonces, Poncio Pilato tenía que estar allí para juzgar a personas como robando cosas, como con Barrabás. Tenemos ejemplos de personas ahí.
Entonces la ciudad de Jerusalén fue llena con mucha gente. Entonces fue una ocasión especial para Poncio Pilato estar ahí en esta ciudad. Pero con razón, había mucha gente. Y bien. Y por consiguiente, los líderes religiosos estaban provocando a Pilato cuando acusaban falsamente a Jesús de subventir a la nación. Y el gobernador romano no acepta el cargo de que Jesús dice ser el Hijo de Dios como una razón válida para ejecutarlo. Entonces ahí tenemos los versículos. Ellos le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Y Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Entonces, aquí está una chance para Poncio Pilato a liberar a Jesús, pero quería su poder, su puesto, en vez de hacer lo que es correcto, porque no había nada, no había una razón de él ni de César para condenar a Jesús. Y dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Entonces no entendían. Y en esta época también con César, con Pilato, ya había muchos dioses. Entonces una persona diciendo que él es Dios fue algo grave, pero los judíos ya acusaban a él más que Pilato. Y entonces Jesús explica que él es un rey en el sentido espiritual, no en el sentido político. Jesús ofrece enseñarle a Pilato la verdad sobre el reino de Dios. Él le diría a Pilato que él es realmente el Salvador prometido y él predicaría el arrepentimiento. Y él explicaría que él es el camino, la verdad y la vida. Pero Pilato descarta la invitación de Jesús y le pregunta, y aquí está, le pregunta, ¿y qué es la verdad? En versículo 38, indicando su creencia cínica que no hay una verdad absoluta. Y Pilato tiene que obedecer a un emperador romano, en este caso muy corrupto, de cuyo apoyo y tiene que depender en este emperador. Y su imperio tiene templos en todos lados para adorar a muchos dioses, incluso al emperador mismo. Entonces, Pilato, y también Pilato tenía su esposa diciendo que no, tuve un sueño anoche. En Mateo puede ser eso, que no debes buscar a Jesús, no debes hacer nada porque estaba en mis sueños. Pero ya, Pilato quería su poder. Y podemos ver eso también en nuestras vidas. Personas con poder, personas quienes quieren su poder y no piensan en los demás. Es un poco de la historia de Pilato. ¿Preguntas de esta parte de Pilato? ¿Dudas? Bien. Continuamos entonces con Herodes Antipas.
No tenemos mucho de Herodes aquí. Pilato sabe que Jesús debe ser liberado, pero él quiere mantener felices a los líderes judíos, ¿cierto? Estaban gritando, estaba un poco, no sé, quería seguir a la gente y podemos ver eso en los políticos también hoy en día. Quería seguir a la gente en vez de lo que es correcto. Y cuando escucha que Jesús es de Galilea, intenta evadir la responsabilidad al entregar a Jesús a Herodes Antipas, quien resultaba estar cerca durante la Pascua. Espera que tal vez los judíos quedarán satisfechos si Jesús es golpeado, o tal vez escogerán liberar a Jesús en vez de Barrabás. Quien Le de verdad, pregunto, sí. ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Herodes es el que mandó a matar a todos los chicos de menores de 2 años? ¿El que se te está refiriendo? Él fue el hombre, es el rey quien descapitó a Juan el Bautista. Ajá, Entonces, él hizo eso. Yep, claro. yep. Entonces, no fue alguien muy bueno. ¿Cierto? No. Yeah. Yep, exacto. Entonces, ya se burla de Jesús y se lo devuelve a Pilato. Y entonces después puede ver aquí, apareció bajo Poncio Pilato. Finalmente, Pilato escucha que la verdadera acusación de los líderes religiosos es que Jesús dice ser el Hijo de Dios. Ahora Pilato siente miedo y Jesús no solamente es obviamente inocente del cargo de rebelión, sino que no actúa como nadie antes de él. Entonces, él tenía un poco miedo y quería hacer lo que la gente quería. Y podemos ver también en Salmos 2, es una profecía de este evento. Es un muy buenos versículos. Voy a leer como 2 versículos. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, líbrenos de su yugo. Entonces podemos ver en Salmo 2 una profecía también en lo que está pasando ahora, años después de eso. Muy bien. ¿Otras preguntas de este parte de Herodes? De Pilato. ¿Estamos bien? Interesante la historia. En mi juventud siempre escuché que Jesús murió en el año 33. Y puede ser, pero lo más correcto es por decir que fue entre 26 y 36 después de Cristo, porque ya está escrito en muchos lugares que Poncio Pilato fue gobernador romano entre esta época. Muy bien. Muy bien. Entonces, continuamos con la lección de hoy. Leemos de Lucas 23, 13 a 34 y vamos a considerar. Primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Los personajes. Hay muchos. ¿Alguien quiere empezar nombrando algunos? Sí, empiezo yo. Okay. Poncio Pilato, Ujú. Jesús, Barrabás, Ajá. Herodes, Ajá. Simón de Cirene, Yep. el centurión, los sacerdotes y gobernantes del pueblo, Ajá. los estériles pueden ser, las estériles. Ajá. ¿Eh? Okay.
Y bueno, y no sé si habrá quedado alguno ahí colgado, pero más o menos son los que yo busqué. Muy bien, muchas gracias. Ajá. Quizás nombraste todos los que Gastón y Mayra tenían también. Ajá. Ajá. Muy bien. Sí, sí, pastor. Muy bien. ¿Alguien tiene algunos personajes más? Escuché Pilato, los principales sacerdotes, gobernantes, Herodes, Barrabás, Simón Barrabás de también. Cirene. Ajá. Barrabás Modesto. también. Ajá. Ahora sí, veo 3 manos. Modesto primero. Sí, gracias, pastor. Ajá. Sí, pues ¿cómo se llama? Caifás, Ah, ya. que es el sumo sacerdote en aquel tiempo. Ajá. Ya. Muy Nada bien. más. Ok. Sí, muy bien, muy bien. Me encanta que estamos leyendo de otros libros también. Menciona Caifás en Mateo. Muy bien. Verónica. Bueno, pastor, prácticamente lo han dicho todos los hermanos. También el Padre, porque a mí se lo nombra a Dios, el Padre, Ujú, y aquellas mujeres también que lloraban. ujú. Y no sé si que nombraron también a la mujer de Pilato también. Sí, muy bien. Sí, La mujer de exacto. Pilato, Muy ajá. bien. Ajá. Pero bueno, Sí. y el resto nos nombraron todos nuestros compañeros. El pueblo también, que el pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale. Ajá. Ya. Y esta historia es muy famosa porque ya podemos nombrar personas y objetos también en la siguiente pantalla para explicar eso. Y a veces en Mateo, a veces en Lucas, a veces en Juan, y está bien a mezclar las cositas ahí. Muchas gracias, muy bien. Miguel. Sí, pastor, yo creo que todavía faltan que mencionemos a los 2 ladrones, a los 2 malhechores que colgaron Sí. a los lados de Jesús. Muy bien, los 2 malhechores, los criminales crucificados con Jesús. Muy bien, los soldados romanos, el pueblo. Ya, muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Miguel. Ujú. Sí, pastor, tenemos la cruz, Ajá, la cruz. los dientes, Ujú. los pechos, montes, los collados, el árbol, el Mm. vestido y un lugar llamado la calavera. Muy bien, muy bien. Gracias. Sí, y también yo vi que también es el velo del templo, o sea, las cortinas que se rasgaron, Ah, y el paraíso también. sí, vamos a estudiar esta historia la próxima semana. Sí, Ajá, vamos a ver eso. Sí, ujú, muy bueno. bien, muy bien. Entonces escuché la cruz, vestidos de Jesús, la ropa, um, vinagre, clavos, árbol, um, ¿algo más? Modesto, ¿tienes algo más para apoyar? Sí, pastor. Ajá. El título que le pusieron sobre la cruz. Ah, Sí, sí, que el era letrero. este es el rey de los judíos. Ujú. Así es. Ya, muy Le pusieron bien. un letrero ahí que decía que este era el rey de los judíos. Ujú, exacto, muy bien, este letrero. Muy bien. Y ya, muy bien. Y vamos a hablar más de la crucifixión la próxima clase.
¿Dónde ocurrió esta historia? Quizás con la pregunta antes de empezar, yo expliqué un poco de eso. Pero ¿dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén, como usted dijo. Ajá, en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Y después del juicio en Jerusalén, ¿dónde fueron? Perdón, ¿puede volver a repetir porque no entendí esa partecita? Sí, después de estar en este juicio en Jerusalén, ¿dónde fueron? ¿Gastón y Mayra? Y se estaba enseñando Yo, por toda Judea. Ajá, Se estaba ajá. enseñando por toda Judea. Sí, después. Y ahora yo con la puse crucifixión, ¿dónde fueron? en Gastón y Mayra. perdón, sí. Yo puse en un lugar llamado La Calavera. Ujú. Ya. ¿Y qué ¿Puede significa ser? este lugar, Calavera? De muerte. Ajá. Ya. Exacto. Entonces, Y el de casa. muy Fueron bien. a Galilea, pastor. ¿Cómo? Fueron a Galilea donde estaba Herodes. Ya. Herodes estaba ahí. Entonces, Herodes muchas veces está afuera de este lugar, pero estaba en Jerusalén. Ahí. Muy bien. ¿Y Betty? No, Pastor Dida, lo mismo que dijo la hermana, en Ok. Monte de la Calavera, sí, Ok, muy bien. ¿Y Verónica? donde fue crucificado. Sí, muy bien. Bueno, dice también en Juan, que estaban en el pretorio. Ajá, ahí en el pretorio, cuando lo estaban Sí. juzgando. Ujú. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, es interesante, un poco interesante también para ver hoy en día dónde fue este sitio. Y hay como tres opciones ahora. Ahora hay como un catedral ahí, donde dicen que eso fue el lugar. Y Calvario quizás no fue como no dice que es un cerro, no dice que es una montaña necesariamente, puede ser, dice que es afuera de la ciudad, entonces tiene que salir de la ciudad y está al lado de la ciudad, creo. Y hay algunas opciones y quiero ir allá un día a investigar dónde fue este lugar, pero dice que ya fue en Calvaria y en la ciudad de Jerusalén, podríamos decir también, para este juicio. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Y para mí ocurrió cuando él iría a ser crucificado, o sea, antes de morir. Ujú. ¿Y en qué O sea, día? cuando tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la lleve él y Jesús vaya adelante. Ujú. ¿En qué día Digo, fue este día? ¿Qué día de la semana? ¿Betty? Sí, Pastor, pues según como nosotros se celebra, sería Viernes Santo. Ajá, viernes. Muy bien. Y ya podemos ver como a qué hora, en versículo, creo, hora sexta. 44. 44, Ujú. Desde el a mediodía. la hora sexta. Ujú. Desde el mediodía y hasta la media tarde. Toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Entonces, he escuchado que este juicio fue muy temprano en la mañana, como
puede ser como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y fue con su cruz como a las 9 de la mañana. Escuché eso, pero ya está escrito aquí que desde el mediodía tenemos eso en cada evangelio, tenemos eso en Mateo y en Juan también dice mediodía. Y podríamos decir Viernes Santo. Muy bien. ¿Una pregunta, Modesto? ¿Quieres apoyar? No, pastor, nomás era mi comentario. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en esta historia? Podemos nombrar varios problemas, quizás. ¿Cuál es el problema? Modesto, gracias. Sí, pastor. Solo uno de los grandes problemas es que como el Sanedrín en aquel tiempo y todos los religiosos tenían mucha incredulidad acerca si era el Hijo de Dios, ¿sí? Uno de los grandes problemas fue su incredulidad, ¿sí? Otro de los grandes problemas fue la aceptación de Cristo, ¿sí? Otro de los grandes problemas es que ellos tenían mismo miedo de los romanos, ¿sí? Y a donde por eso dijo el sumo sacerdote, es mejor que un hombre muera que a todos perezcan, ¿no? Sí, y sin querer citó la profecía, ¿no? Ya estaba diciendo la profecía, ¿no? Entonces, son uno de los grandes problemas, sí, y que no creían en Jesús. Sí, y no solamente como la gente normal, dice en Salmo 2 otra vez, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor. Entonces, fue un gran problema con ellos, con Pilato, con César, con las personas en cargo como gobernantes. Y también podemos ver en Génesis la primera promesa de Dios a Adán y Eva en 3:15, donde dice la serpiente le está mordiendo al talón de la simiente de la mujer. Y ahora podemos ver esta promesa ahí en el Nuevo Testamento. Fabián. Sí, es correcto. Sí. Bueno, yo lo que entiendo es que hay algo que se olvidaron. O sea, está el tema de la incredulidad, la falsedad ante Dios, la mentira, pero también fue cuando el problema fue cuando Barrabás debía ser condenado a morir y no lo hicieron. Entonces Jesús fue un hombre santo, justo, sin pecado, sin maldad, y sin embargo lo tomaron como parte del problema, cuando en realidad no lo existiría y no se debería hacer. Exactamente, sí, es un gran problema ahí. Daniel. Sí, pastor. Y creo que en general el gran problema acá fue que los judíos nunca aceptaron a Jesús como el enviado. Y ese fue el problema, porque si ellos hubieran aceptado eso de un principio, no hubieran llegado hasta este punto, ¿verdad? De llevarlo ante Pilato ni Herodes. Porque ellos fueron los que lo arrestaron, no fueron las autoridades romanas. Fueron ellos los que empezaron a Y acusarle, fueron gritaron. ellos los que... Y también gritaron a ellos. Y estando todavía Pilato y Herodes diciéndoles que no encontraban falta alguna para condenarlo, ellos gritaban que lo crucificaran. O sea, ni siquiera las autoridades seculares, por decirlo así, lo estaban condenando. Al final de cuentas, muchos dicen, escuché por ahí, que los judíos no negaban, decían que ellos no un judío de la época moderna decía
que los judíos no fueron los que crucificaron a Jesús, fueron los romanos. Pero se le ve aquí en esta palabra que dice que las autoridades lo querían soltar. Fueron ellos los que dijeron, crucifícalo. Y al final, lo peor, ¿verdad, pastor? Que dijeron que la sangre de este caiga sobre nosotros. ¿Qué más evidencia de que fueron ellos los que pidieron la muerte de Jesús? Qué horrible, qué horrible. Pero yo ojalá que si viví en esta época, que yo no dije lo mismo. No quiero pensar así que voy a gritar, crucifícalo, pero a veces en mi vida pienso que a veces no hago lo bueno, y hago lo malo. Y Jesús venía exactamente para ellos y también para mí en eso. Entonces, muchas gracias, un buen comentario. Ok, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. ¿Cuáles son los eventos? Y en esta parte es bueno dar algunos detalles de la historia. ¿Alguien puede empezar y ayudarnos con los detalles de los eventos? Sí, el juicio y la sentencia de Jesús, declarado inocente por Pilato y muchos seguidores del pueblo de Judea y de Galilea. Después la crucifixión de Jesús, aún entre medio de todo ese gran engaño, sobre algo que no existiría, pero que sí acontecería, que es la muerte de Jesús. Y tercero, su resurrección luego de morir 3 días para salvar a la humanidad perdida. Muy bien, muy bien. Es difícil no mencionar la resurrección en esta lección, porque ya viene la próxima semana, pero siempre pensamos, y es bueno pensar en la resurrección y su muerte. Muy bien, muchas gracias. ¿Modesto? Pues ya nada más el evento de que la elección, ¿no? Entre el justo, sí, y el culpable, ¿no? Entonces eligieron que soltaran al culpable en lugar del justo, ¿no? Entonces ahí ese es el otro evento, ¿no? Muy bien, muy bien. Una muy buena explicación de esta parte de las escrituras. Muy bien. ¿Y se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo? Vienen algunos problemas. La gente gritando, los sacerdotes acusando a Jesús. Está en la cruz ahora. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Para mí sí. Para mí sí, se resuelve en la medida que tomemos conciencia y reconozcamos de que Dios era inocente en todo y sin embargo Él fue molido por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, sería, ¿no? Y pagó esa deuda ante nosotros. Pero hay algo muy importante que sería que Jesús, como lo acabé de mencionar recién, ha resucitado y fue ascendido al cielo. Y en nuestra historia de hoy, ¿se resuelve el problema hasta el versículo 34? ¿Qué piensan? ¿Daniel? Sí, pastor. Pues en lo que le mencionaba, el problema que yo comenté, pienso que sí se resuelve el problema, porque a pesar de que al final Jesús fue crucificado, Jesús cumplió con lo que ya estaba profetizado, había escrito con los profetas anteriores. Entonces, y pudo salir victorioso, ¿verdad? Porque al momento de resucitar él, pues tuvo la victoria no solo sobre la muerte, sino también sobre el pecado. Y a la vez nos dio a nosotros, que no éramos parte de, la oportunidad de ser salvos. Muy bien, muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Hay dos lados. Yo pienso que aún no,
parece que los malos van ganando. Pero el otro lado es que Jesús va ganando en el sentido de que todo va conforme al plan de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, y por eso vamos a terminar con esta parte de la crucifixión la próxima semana. Entonces me siento que quiero leer más, un poco más, quiero leer de eso. Entonces, para mí, para terminar aquí, sí, hay dos partes. Los malos van ganando, pero Jesús está ganando en el sentido de que todo va conforme a su plan. ¿Modesto? ¿Tienes algo más? Sí, pastor, conforme a la historia, pues no se resuelve el problema. Sí, yo lo digo tajadamente porque es conforme a la historia de Lucas 23, 13 al 34. ¿Sí? ¿Por qué digo que no se resuelve el problema? Porque los romanos lo querían soltar porque no llevan nada injusto en el Señor Jesús. ¿Sí? Pero la otra parte de los judíos lo querían crucificar a como fuera. ¿Sí? Le querían dar muerte a como fuera. Entonces realmente viendo las dos partes de los judíos y de los romanos, pues ahí y los romanos no, o sea, no se resuelve el problema, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Porque no fue un juicio justo. Y termina con perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces no ha cumplido su plan todavía. Y vamos a ver eso la próxima semana, pero sí, todo va en camino de su plan del Antiguo Testamento, pero no, quizás aún no terminó, no. Hasta la próxima semana para nosotros. Ya fue cumplido. Amén. Ok, muy bien. Vamos a consolidar. Lucas 23, 13 a 34. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? En este uso, para mí, los títulos de las partes. ¿Puedo empezar? Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, la historia o sea, a lo mejor yo me adelanté un poquito, pero más o menos yo tengo entendimiento de que la historia se trata de un hombre humilde e inocente que siendo perfecto vino a morir por nosotros. Y después yo tomo un versículo que está en Filipenses 2:7, que viene a razón de esto, que dice que sabiendo que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso sería la historia de lo que trata. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, podemos decir que Jesús es entregado, tratado como objeto de burla y crucificado, y en el proceso sigue mostrando amor por la gente de Jerusalén y por los que le están poniendo en la cruz. Vamos a continuar entonces. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Modesto, ¿quieres empezar aquí? Sí, pastor, gracias. Sí, pues el grande pecado que me enseña a confesar en esta historia es la injusticia. Sí, la injusticia en lo que se revela en esta historia, ¿no? Ya para nuestra vida personal es que nosotros no debemos ser injustos con nadie, ¿no? Ni con nuestros hermanos, ni con aquellos que no son nuestros hermanos, sino que darles a cada quien lo que les corresponde, no lo que es justo, ¿sí? Entonces eso es lo que me enseña a confesar esta historia. Muy bien, muchas gracias, Modesto. Eduardo. Bueno, a mí me enseña a confesar muchas veces la incredulidad en Jesucristo, ¿no?
o en las cosas que Él dice en su palabra, porque muchas veces nos concentramos en las cosas terrenales. En este caso, los judíos evidentemente se concentraban en un salvador terrenal, un salvador que los libre del yugo político, civil en el que estaban, y creían de que en algún momento cuando empezó Jesús a hacer milagros, eso era lo que necesitaban, los milagros nada más, cosas terrenales, sanidad, cosas que en realidad solo nos sirven para esta tierra. Pero no entendieron, no creyeron, y no estoy juzgando, sino que es un espejo en realidad de esta lectura, porque muchas veces nosotros pasamos lo mismo, no creemos en realidad que lo que en realidad importa es lo que va más allá, ¿no? La vida que Dios nos promete, abundante a sus pies, ¿no? A su costado en el cielo. Entonces, muchas veces las premuras, las preocupaciones de esta vida nos conllevan, nos arrastran a pedirle a Dios cosas terrenales, a pedirle a Dios que nos libre de las cosas que nos suceden acá, y no en realidad que su gloria pues se manifiesta en realidad para la salvación de nuestra alma y para que Él sea glorificado, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y Daisy? ¿Daisy? Pastor, buenas noches, que Dios lo bendiga. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas Pastor, noches. aquí hay un tema en cuanto me hace pensar a mí el cómo somos nosotros. Cuando Pilato le dice, Pilato sabe que Jesús es inocente, pero le dice a la gente, le daré una paliza y lo dejaré libre. Entonces, así nosotros somos. Ese pecado me hace ver aquí, porque nosotros somos así, ¿no? Sabemos que de repente las personas son inocentes, pero le hacemos aún un daño menor. O sea, no exculpamos totalmente, sino ahí siempre le hacemos un mal menor a las personas. Entonces, ese pecado a mí me enseña a confesar ahí, ¿no? Sabiendo de que las personas son inocentes, no debemos hacerle nada, pero le hacemos un mal menor, ya, y eso quedamos con la conciencia tranquila, digámoslo así. Ese pecado veo ahí, pastor. Ya, gracias. Muchas gracias. Sí, y ya, para mí es este versículo en 34, cuando dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, para mí, hasta su muerte, quiere que nosotros estamos al lado de Él. Arrepentirnos siempre de nuestros pecados, y Él muestra su amor, que vamos a hablar en número 3, en eso también, pidiendo al Padre a ayudar a la gente ahí. Muy bien. ¿Y dónde veo el amor de Dios en esta historia? Yo dije un poco de mi pecado, pero también el amor. Diana. Oh, Daisy, disculpa, Daisy. Pastor, justamente aquí tomo el versículo que usted habló en el anterior, ¿no? El amor de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué amor tan inmenso que tiene Dios con nosotros, realmente. Estamos ahí nosotros, estamos ahí haciendo el daño, estamos pecando, y Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí. Ahí veo el amor de Dios. Y también en este momento para nosotros, cuando tenemos a alguien como puede ser en el carro y una persona, y yo quiero decirles, por favor, pero Jesús no va a decir eso. Jesús va a decir, espera, está bien, tiene paciencia. Y me enseña a tener paciencia también con las personas. Wow, la paciencia de Jesús es increíble. Fabián. Sí, bueno, yo veo el amor en esta historia cuando Jesús exclama diciendo a los malhechores,
estarás conmigo en el paraíso. Estas son palabras sabias de Jesús que tenía compasión por los demás, a pesar de estar pasando algo injusto para Jesús. Son palabras de aliento que daba Jesús. Entonces ahí veo el amor de Dios. Y también veo el amor de Dios cuando Él se comunica con su Padre y dice lo que estuvimos viendo recién: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces aquí veo el amor de Dios por sus textuales palabras. Muy bien, y vamos a hablar de este criminal al lado de Jesús la próxima semana también. Muy bien, gracias. Daniel. Sí, pastor. Yo simplemente veo el amor de Dios en el momento que Jesús se somete a pasar todo ese sufrimiento. Creo que no hay necesidad de palabras. Jesús no tuvo necesidad de decir mayor cosa para demostrar. A veces nuestros hechos hablan más que las palabras, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Y creo que Jesús, con sus hechos, el hecho de haber enmudecido, el hecho de haber recorrido ese proceso, sí, él podía haberse, él mismo podía haber detenido todo, porque era el Hijo de Dios, pero no lo hizo. Se sometió a la voluntad del Padre y siguió el camino que tenía que caminar para poder cumplir lo que ya estaba escrito. Creo que más amor que ese no se puede mostrar. Gracias, muy bien, gracias. Y Jesús sigue intercediendo por mí delante del Padre también. Entonces, disculpa. ¿Y qué me enseña Dios a pedir y a hacer? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer? Dame un segundo. No sé qué pasó con este. Tengo música. No sé qué es esta música. Ok. Ahora sí. Ok. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer? Disculpa. Bueno, me enseña que confiemos en Él, que Jesús no falla, que Jesús no se olvida de uno y que Él, por ser Dios, sabe lo que está pasando, comprende tu situación y Él nos ama aún en nuestras imperfecciones como seres humanos. Además, me enseña que Dios nos ha dado la posibilidad de poder tener vida eterna, esa vida eterna que no tiene precio y que es necesaria para nosotros. Muy bien, muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Verónica. Pastor, lo que hemos visto también, bueno, la pregunta es ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer, no? Me enseña primeramente su amor tan grande, verdaderamente, que aunque lo estaban golpeando, lo estaban torturando, lapidando, pero él decía, Padre, perdónalos por lo que no saben lo que hacen. Y muchas veces en nuestra vida, cuando nos hacen algo, justamente lo que usted decía del carro y todo eso, pero muchas veces con nuestros vecinos, con las personas que a veces nos ofenden, nos dicen cosas, nos está diciendo que nosotros también debemos aprender a perdonar. Así como Él nos enseña de ese amor y tener ese mismo amor hacia las personas que nos hacen daño. Tener ese amor y orar por esa persona y pedir así como Él pedía. Padre, perdónalos por lo que no saben lo que hacen. Y perdonarlos, pero así, de corazón, verdaderamente. Amén, amado hermano. Eso es lo que... Muy bien. Amén. Amén. Exacto. Y que la diferencia también entre las mujeres, quienes sentían mera simpatía, y a diferencia de los líderes religiosos, quienes se burlaban de Jesús. Yo confié en Él para el perdón y la salvación eterna.
Y quiero mostrarles amor a mis enemigos y a los que me persiguen también. Cuando estoy, no sé, en el carro, cuando estoy con mi familia, quiero mostrar este tipo de amor también. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Una buena situación es lo que él ha hecho, que demostró vencer al diablo en cuanto Jesús fue tentado en el desierto, y demostrar que Dios ha vencido al diablo y ya no tiene autoridad sobre él, ni aún en nosotros. El diablo ya ahora está derrotado por Jesús. Y en nuestra vida hoy, ¿cuándo sería una buena situación como mañana para compartir este mensaje o esta semana o este mes en su vida? Eduardo Carrasco. Claro, como menciona el hermano, digamos, cuando una persona está de repente pasando fricciones, ¿no? O en cualquier momento de su vida, ¿no? Se le puede mostrar aquí el amor de Dios, ¿no? El sacrificio que él puso en la cruz, todo lo que ha padecido. Obviamente estos acontecimientos son de Semana Santa, ¿no? Entonces, a veces en Semana Santa también se puede predicar. Evidentemente el tema principal evidentemente es el amor de Dios, ¿no? Como dijo el hermano, él venció pues el pecado para que nosotros podamos tener vida, y entonces este sacrificio, como vemos, la Biblia nos lo detalla bien, no fue fácil, ¿no? Fue físicamente muy difícil, y pues esto solamente fue por amor, ¿no? Muy bien, muy bien. Semana Santa, Viernes Santo, y yo pienso también con nuevas personas a la fe para explicar el amor de Dios para nosotros. Puede ser una buena situación también. ¿Modesto? Sí, pastor, gracias. Pues es una buena situación para compartir este mensaje sería cuando vemos a las personas que no les falta el perdón hacia los demás, ¿no? Sí. Muchas veces las personas les cuesta trabajo pedir perdón, ¿sí? Y entonces esta enseñanza grande de nuestro Dios, ¿sí? Sería compartirlo con esas personas, ¿no? Que la falta del perdón, ¿no? Y señales que si el Señor Jesús, ¿sí? No tan solo perdonó los pecados del mundo, sino también a aquellos que le hicieron mucho daño, ¿no? Entonces, a sus enemigos, ¿no? Y precisamente cuando nosotros vivimos una situación, digamos, de que alguien nos hace daño, ¿sí? Nos cuesta trabajo perdonar a esa persona. Pero ya como hijos de Dios entendemos que el perdón es necesario, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios ahí, dice, cuando vengas, ¿sí? A mis atrios y te acuerdas ahí que tú tienes algo contra tu hermano, ¿sí? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? ¿Sí? Ahí es la palabra perfecta que Jesús nos enseña a través de ese mensaje, ¿sí? Que nosotros debemos de perdonar, y hasta nos enseña en el Padre Nuestro, ¿no? Padre, perdónanos así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y es una buena enseñanza porque no tan solo en los cristianos tienen la falta de perdón, sino también en los incrédulos, ¿no? Entonces entre ellos mismos se atacan, entre ellos mismos, ahora sí se injurian, ¿no? Más que nada, y empiezan a tener raíz de amargura en sus corazones.
Entonces, ahí es donde entra este mensaje. Sí, muchas gracias por esto. Sí, para entender que Jesús ya realmente quiere el perdón, quiere nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es lo que quiere Jesús, eso es lo único. Y pudimos ver la diferencia entre Pedro y Judas la semana pasada también. Y Jesús quiere todos. Y podemos ayudar a otras personas con esta historia también a entender el amor de Dios, que ya no importa lo que existe, como el hombre al lado de Jesús en la cruz. Vamos a ver él la próxima clase. Y Jesús ya puede hacer milagros y puede perdonar tus pecados. Y imagínate esta persona al lado de Jesús en la cruz. ¿Qué hizo él? Algo muy mal, quizás, pero Jesús tiene este poder a perdonar. Y Él vino a perdonar todos nuestros pecados. Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy no tenemos un tema importante para hablar. Yo quería solamente asegurarme que ustedes ya están bien con las preguntas de los 4C y el proyecto final. Y voy a dejar un poco tiempo después de la oración si ustedes tienen preguntas de los 4C y este proyecto final. He hablado con algunas personas de tener una carpeta de Google y también envié un video mostrándoles cómo subir un video en YouTube. Pero si ustedes tienen una pregunta de eso todavía, está bien. Voy a dejarlo un momento después de la clase para quedarnos aquí. Bien. La tarea para la próxima semana es solamente para ver el siguiente video de la lección 7 y leer al final de este 23, 35 a 56 en sus Biblias. Entonces voy a enviar esta tarea también después de enviar la grabación de hoy. Muy bien. Terminamos entonces con una oración. Oremos. Señor Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias para Jesús, para su vida inocente en este mundo y también por mostrar su amor a nosotros, para perdonarnos de todos nuestros pecados, no importa el pecado. Jesús vino para este y para nosotros, para toda la eternidad. Ayúdanos a compartir este buena mensaje de gracia, que Jesús hizo todo para nosotros y no podemos hacer nada. Te damos gracias para esta bendición gigante en nuestras vidas y oremos para compartir este mensaje esta semana, este fin de semana, con familia y con otras personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muchas Amén. gracias. Gracias a todos. Voy a quedarme Gracias. aquí. Si ustedes tienen preguntas de los 4C y el proyecto final. Pero si no, hasta la próxima semana. Dios lo bendiga, pastor. Y Igual. hasta la próxima clase. Gracias, pastor. Dios lo bendiga, Dios los bendiga, grandemente, hermanos. pastor. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias, pastor. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Gracias por su atención. Buenas Gracias. noches. Chao, Diana. Pastor, y buenas noches a todos los hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones, Igualmente, Verónica. igualmente. Gracias, Pastor John. Que Dios lo bendiga. Bendiciones a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga. Buenas noches. Igual, Daisy. Buenas noches. Muy bien. Dios, pastor. Hola, Miguel. Saludos desde Guatemala. Nos miramos la próxima semana. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Hasta la otra semana, pastor. Ya, Bendiciones. hasta la otra semana. Sí, bendiciones. Muy bien, muy bien. Pensé que tenías una pregunta, pero no. Hasta la próxima semana. No. Muy bien. La próxima semana. Muy bien, muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ujú.